Mi familia se rió cuando les supliqué ayuda después de mi divorcio. 6 años después, se presentaron en mi portón y dijeron, no necesitas todo este espacio. En su lugar, nos mudaremos nosotros. Me quedé en silencio. E hice una llamada que nunca olvidarán. ¿De verdad crees que vamos a sacarte de apuros? Isabela, tú te buscaste este problema. Ahora atente a las consecuencias. Las palabras de mi madre quedaron suspendidas en el aire como veneno, y pude oír a mi hermana Paulina riendo de fondo. Estaba de pie en el estacionamiento de un supermercado en Kansas City, Missouri, sosteniendo un teléfono que parecía pesar 1000 kilos. Era una fría tarde de noviembre, y acababa de pedirle ayuda a mi familia, algo que juré que nunca haría. Mi nombre es Isabela y tenía 30 años cuando mi mundo se vino abajo. 6 meses antes, mi esposo Ricardo me había abandonado, dejando atrás los papeles del divorcio y una montaña de deudas que yo no sabía que existían. Habíamos estado casados durante 5 años y pensé que estábamos construyendo una vida juntos. Resulta que Ricardo había estado construyendo algo completamente diferente, una adicción al juego que vació nuestros ahorros y llevó al límite cada tarjeta de crédito que teníamos. Cuando descubrí la verdad, Ricardo ya se había ido. Me dejó sin nada más que facturas, un apartamento de alquiler que apenas podía pagar y la ropa que llevaba puesta. Había estado trabajando como asistente administrativa en una pequeña firma de contabilidad, ganando lo suficiente para sobrevivir cuando las cosas estaban estables. Pero ahora, con las deudas de Ricardo a mi nombre y sin una red de seguridad, me estaba ahogando. Por eso llamé a mi madre. Mamá, no estoy pidiendo mucho, dije, tratando de mantener la voz firme. Solo lo suficiente para ayudarme a pasar los próximos meses hasta que pueda resolver las cosas. Te lo devolveré. Lo prometo. Isabela, ya hemos hecho suficiente por ti, respondió mi madre, su tono cortante y despectivo. Pagamos tu boda, ¿recuerdas? Fueron $20,000 que nunca volveremos a ver. ¿Y ahora quieres más? Sentí que se me revolvía el estómago. La boda había sido idea de ellos. El gran salón, las flores caras, el fotógrafo que cobraba más que mi alquiler mensual. Yo había querido algo pequeño, pero mi madre insistió en que tenía que ser perfecto. ¿Perfecto para quién?, me preguntaba ahora. Eso fue diferente, dije en voz baja. Esto es una emergencia. Ricardo me dejó sin nada. Entonces quizás deberías haber sido más inteligente al elegir con quién te casabas, espetó mi madre. No somos un banco, Isabela. Necesitas aprender a valerte por ti misma. De fondo, oí la voz de Paulina de nuevo, burlona y cruel. Dile que consiga un segundo trabajo. O tal vez debería haber pensado en eso antes de dejar que Ricardo la pisoteara. Mi hermana siempre había sido así. Al crecer, Paulina era la niña dorada. Más bonita, más inteligente, más exitosa a los ojos de nuestros padres. Se había casado con un hombre rico llamado Mauricio, un desarrollador inmobiliario que la consentía con vacaciones y bolsos de diseñador. Paulina nunca había tenido dificultades en su vida, y le encantaba recordármelo. Tengo que irme, dijo mi madre abruptamente. Estamos a punto de sentarnos a cenar. Buena suerte, Isabela. Espero que lo resuelvas. La línea se cortó, y me quedé allí en el frío, mirando mi teléfono. Sentí que las lágrimas asomaban a mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Había pedido ayuda y se habían reído de mí. Mi propia familia me había dado la espalda cuando más los necesitaba. Esa noche, me senté en mi pequeño apartamento y tomé una decisión. Sobreviviría a esto, y lo haría por mi cuenta. No necesitaba el dinero de mi madre ni la compasión de Paulina. Reconstruiría mi vida desde cero, y un día se arrepentirían de haber dudado de mí. Empecé por tomar un segundo trabajo, como mesera en un restaurante los fines de semana. El trabajo era agotador, pero las propinas me ayudaron a mantenerme a flote. También me inscribí en cursos en línea para mejorar mis habilidades, con la esperanza de conseguir un trabajo mejor pagado. Cada dólar extra que ganaba lo destinaba a pagar las deudas de Ricardo y a ahorrar para un futuro que aún no podía ver, pero al que me negaba a renunciar. Durante esos primeros meses, aprendí lo que significaba estar verdaderamente sola. Mis amigos se habían alejado después del divorcio, ya sea porque se pusieron del lado de Ricardo o porque no sabían cómo manejar mi situación.
Mi familia había dejado claro que no querían saber nada de mí. Así que me sumergí en el trabajo y la supervivencia, un día a la vez. Pero incluso en esos momentos oscuros, sentí que algo se agitaba dentro de mí, una determinación silenciosa que se negaba a extinguirse. No solo iba a sobrevivir. Iba a prosperar. Y cuando lo hiciera, me aseguraría de que mi familia viera exactamente lo que habían desechado. 6 años después, estaba de pie en la entrada de mi propia propiedad, una extensa finca en las afueras de Kansas City que había comprado con el dinero que gané al construir un exitoso negocio de consultoría. Había luchado con uñas y dientes para salir de la pobreza, me había enseñado todo lo que necesitaba saber sobre negocios y finanzas, y había convertido mi dolor en poder. Y ahora mi familia estaba de vuelta. Estaban parados en mi puerta, pidiendo algo que no tenían derecho a pedir. Pero esta vez, yo no era la mujer desesperada que suplicaba ayuda. Esta vez, yo tenía todas las cartas a mi favor. Los años entre los 30 y los 36 habían sido un torbellino de trabajo duro, sacrificio y enfoque implacable. Después de esa llamada con mi madre, me hice una promesa a mí misma. Nunca más le pediría ayuda a nadie. En cambio, me convertiría en el tipo de persona que no la necesitaba. Al principio, el progreso fue lento. Entre mi trabajo administrativo y los turnos de mesera, apenas tenía tiempo para dormir. Pero usé cada momento libre para educarme. Leí libros sobre negocios, vi tutoriales sobre marketing y estudié a emprendedores exitosos que habían empezado sin nada. Me obsesioné con la idea de crear algo propio, algo que nadie pudiera quitarme. Una noche, mientras buscaba ofertas de trabajo, me topé con una oportunidad que lo cambió todo. Una pequeña startup buscaba a alguien para ayudarles a organizar sus finanzas y optimizar sus operaciones. El sueldo no era excelente, pero estaban dispuestos a enseñarme los entresijos de dirigir un negocio. Apliqué de inmediato y, para mi sorpresa, me contrataron. Trabajar en la startup fue como intentar beber de una manguera de incendios. Aprendí sobre presupuestos, gestión de clientes, negociaciones de contratos y escalamiento de operaciones. La dueña, una mujer llamada Patricia, vio potencial en mí y me dio más responsabilidad de la que probablemente merecía en ese momento. Me enseñó a pensar estratégicamente, a anticipar problemas antes de que ocurrieran y a convertir un negocio en dificultades en uno rentable. En 2 años, la empresa había triplicado sus ingresos y yo me había convertido en la mano derecha de Patricia. Ella me atribuyó gran parte del éxito, y cuando decidió jubilarse, me ofreció venderme una participación en la empresa. No tenía el dinero por adelantado, pero Patricia creyó en mí lo suficiente como para establecer un plan de pagos. Era un riesgo, pero estaba dispuesta a correrlo. Esa decisión cambió mi vida. Para cuando cumplí 33 años, le había comprado toda su parte a Patricia y había rebautizado la empresa con mi propio nombre. Cambié nuestro enfoque a la consultoría, ayudando a pequeñas empresas a optimizar sus operaciones y aumentar su rentabilidad. El trabajo era exigente, pero me encantaba. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía el control. El negocio creció más rápido de lo que jamás imaginé. Los clientes recomendaban a sus amigos y pronto estaba contratando empleados para satisfacer la demanda. Me mudé de mi estrecho apartamento a una casa modesta. Luego, a medida que el negocio continuaba expandiéndose, me mudé de nuevo, esta vez a una propiedad que parecía demasiado buena para ser verdad. Era una finca de 4 acres en las afueras de Kansas City, rodeada de árboles y privacidad. La casa en sí era hermosa, moderna pero cálida, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural y una cocina que solo había soñado tener. Había una casa de huéspedes en la propiedad, una piscina e incluso un pequeño jardín donde podía cultivar verduras. Cuando firmé los papeles, me senté en mi nueva sala de estar y lloré. No porque estuviera triste, sino porque no podía creer lo lejos que había llegado. 6 años antes, le había suplicado a mi madre unos cientos de dólares. Ahora, era dueña de un terreno que valía más que cualquier cosa que mi familia hubiera tenido jamás. Pero no se los dije. No llamé a mi madre ni le envié fotos a Paulina. Quería disfrutar de mi éxito sin su juicio o celos. Durante años, mantuve mi vida en privado, construyendo mi negocio y centrándome en mi propia felicidad. Y entonces, una tarde, todo cambió. Estaba en mi oficina cuando mi asistente me llamó. Isabela, hay alguien en la puerta. Dicen que son tu familia.
Se me encogió el estómago. No había hablado con mi familia en más de 5 años. Después de esa llamada, había cortado todo contacto. No bloqueé sus números, pero dejé de responder cuando llamaban. Finalmente, dejaron de intentarlo. ¿Quién es?, pregunté. Una mujer llamada Paulina. Dice que es tu hermana. Sentí una oleada de ira seguida de curiosidad. ¿Qué podría querer Paulina después de todo este tiempo? Dile que espere, dije. Estaré allí en un minuto. Tomé mis llaves y conduje hasta la puerta. Cuando la vi parada allí, apenas la reconocí. Paulina siempre había estado impecable. Cabello perfectamente peinado, ropa de diseñador, esa sonrisa arrogante que me daban ganas de gritar. Pero la mujer parada en mi puerta parecía cansada. Llevaba el pelo recogido en una coleta desordenada. Su ropa era sencilla y tenía ojeras oscuras bajo los ojos. Detrás de ella estaban mi madre y mi padre, ambos con aspecto más viejo y desgastado. Mi padre evitaba mi mirada, pero mi madre me miraba con una expresión que no pude descifrar. ¿Era vergüenza? ¿Arrepentimiento? Bajé la ventanilla, pero no salí del coche. ¿Qué quieren? Paulina dio un paso adelante, su voz cautelosa. Isabela, necesitamos hablar. ¿Podemos entrar? No dije rotundamente. Digan lo que tengan que decir desde ahí. Paulina miró a nuestra madre y luego a mí. Hemos pasado por un momento difícil. El negocio de Mauricio fracasó y perdimos nuestra casa. Mamá y papá nos han estado ayudando, pero ya no pueden. Escuchamos que te estaba yendo bien y pensamos. Pensaron que podían venir aquí y pedir ayuda, la interrumpí, con la voz fría. El rostro de Paulina se sonrojó. Somos familia, Isabela. No necesitas todo este espacio. Podríamos mudarnos solo hasta que nos recuperemos. La miré con incredulidad. Tenían la audacia de aparecer después de 6 años y pedir mudarse a mi casa, la casa que había construido sin ellos. La casa que ni siquiera sabían que existía hasta ahora. No dije nada. Simplemente saqué mi teléfono e hice una llamada. El teléfono sonó 2 veces antes de que alguien respondiera. Hola, habla Patricia. Sonreí aunque me temblaban las manos. Patricia, soy Isabela. Necesito tu consejo sobre algo. Patricia había sido más que una mentora para mí. Era lo más parecido a una familia que tenía. Después de que se jubiló, mantuvimos el contacto y ella continuó ofreciéndome orientación siempre que la necesitaba. Sabía sobre mi pasado, sobre el divorcio, sobre mi familia dándome la espalda. Y sabía lo duro que había trabajado para llegar a donde estaba. ¿Qué pasa?, preguntó Patricia, su voz cálida y tranquilizadora. Mi familia acaba de aparecer en mi puerta, dije, manteniendo la voz firme. ¿Quieren mudarse conmigo? Mi hermana lo perdió todo y creen que les debo ayuda. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Luego Patricia dijo, Isabela, no les debes nada. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé, dije. Pero quiero manejar esto de la manera correcta. No quiero simplemente cerrarles la puerta en la cara. Quiero que entiendan por qué digo que no. Patricia se rió suavemente. Entonces diles la verdad. Recuérdales lo que te dijeron hace 6 años. Y si aún no lo entienden, aléjate. Te has ganado el derecho de proteger tu paz. Le di las gracias a Patricia y colgué. Luego me volví hacia mi familia, que todavía estaba en la puerta esperando mi respuesta. Respiré hondo y salí del coche. ¿Quieren hablar de familia?, dije, mi voz tranquila pero firme. Hablemos de familia. Paulina abrió la boca para hablar, pero levanté una mano para detenerla. Hace 6 años, llamé a mamá y le supliqué ayuda. ¿Recuerdan lo que me dijo? Mi madre bajó la mirada, su rostro pálido. Paulina se movió incómoda, pero no respondió. Me dijo que yo me había buscado mi problema y que me atuviera a las consecuencias, continué. Te reíste de mí, Paulina. Me dijiste que consiguiera un segundo trabajo. Y tú, papá, no dijiste ni una palabra. Simplemente te quedaste al margen y dejaste que me humillaran.
Mi padre finalmente levantó la vista, sus ojos llenos de algo que podría haber sido arrepentimiento. Isabela, no sabíamos lo mal que estaban las cosas. No les importó, lo interrumpí. No les importó porque era más fácil descartarme que ayudarme. Y ahora, 6 años después, aparecen aquí pidiendo lo mismo que yo pedí en ese entonces. ¿Ven la ironía? Los ojos de Paulina se llenaron de lágrimas. Pero no sentí ninguna simpatía. Isabela, lo sentimos. Cometimos un error, pero estamos desesperados. Necesitamos tu ayuda. Yo también estaba desesperada, dije. Pero lo resolví por mi cuenta. Tuve 2 trabajos, volví a estudiar y construí un negocio desde la nada. No tenía a nadie en quien apoyarme y no tenía una red de seguridad. Pero sobreviví, y prosperé. Mi madre dio un paso adelante, su voz temblorosa. Estamos orgullosos de ti, Isabela. De verdad lo estamos. Pero te pedimos que seas la persona más madura aquí. Se supone que la familia se ayuda mutuamente. Me reí, pero no había humor en ello. Se supone que la familia se ayuda mutuamente. ¿Dónde estaba esa filosofía hace 6 años? ¿Dónde estaban cuando dormía en el sofá de una amiga porque no podía pagar el alquiler? ¿Dónde estaban cuando comía cereal para cenar porque no tenía dinero para la compra? Nadie respondió. Les diré dónde estaban, dije. Estaban sentados en sus cómodas casas, juzgándome por mis errores y felicitándose por no estar en mi lugar. Bueno, ¿adivinen qué? Ahora lo están. Paulina se secó los ojos y dio un paso atrás. ¿Así que eso es todo? ¿Simplemente nos vas a rechazar? Sí, dije simplemente. Voy a rechazarlos porque no les debo nada. Tuvieron su oportunidad de estar ahí para mí y eligieron no hacerlo. Ahora yo elijo no estar ahí para ustedes. Mi padre finalmente habló, su voz tranquila. ¿Qué se supone que hagamos, Isabela? Lo mismo que hice yo, dije. Resuélvanlo. Consigan un segundo trabajo. Reduzcan sus gastos. Hagan lo que sea necesario. Sobrevivirán, igual que yo. Me di la vuelta para volver a mi coche, pero mi madre me llamó. Isabela, por favor, no hagas esto. Somos familia. Me detuve y la miré. La familia no se ríe de ti cuando te estás ahogando. La familia no te da la espalda cuando más los necesitas. Me enseñaron esa lección hace 6 años, y nunca la he olvidado. Sin otra palabra, subí a mi coche y conduje de regreso a la casa. No miré por el espejo retrovisor. No quería ver sus caras ni escuchar sus súplicas. Había dicho lo que necesitaba decir, y ahora todo había terminado. Cuando entré, me serví una copa de vino y me senté en mi sala de estar. La casa estaba en silencio, y por un momento, sentí una extraña mezcla de emociones. Parte de mí se sentía culpable por haberlo rechazado. Pero una parte más grande de mí se sentía aliviada. Aliviada de haberme defendido finalmente. Aliviada de no haber dejado que me manipularan con la culpa para hacer algo que no quería. Pensé en la mujer que solía ser. La que suplicaba ayuda y lloraba hasta quedarse dormida. Esa mujer se había ido. En su lugar había alguien más fuerte. Alguien que había aprendido por las malas que la única persona en la que puedes confiar es en ti misma. Mientras estaba sentada allí, me di cuenta de algo importante. Mi familia no había venido a mi puerta porque me amaran o porque quisieran reconectar. Vinieron porque necesitaban algo de mí. Y cuando dije que no, se irían tan fácilmente como lo habían hecho hace 6 años. Pero esta vez, no me importaba. Había construido una vida de la que estaba orgullosa. Y no iba a permitir que nadie me la quitara. Ni siquiera las personas que se suponía que debían amarme incondicionalmente. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Por primera vez desde que mi familia había reaparecido, sentí que podía respirar. Había dicho lo que tenía que decir y me había mantenido firme. Ese debería haber sido el final. Pero, por supuesto, no lo fue. Estaba en la oficina de mi casa revisando contratos para un nuevo cliente cuando mi teléfono empezó a sonar. La primera llamada era de un número que no reconocí. La ignoré. Luego entró otra llamada, y otra.
Para cuando llegó la quinta llamada, me di cuenta de que algo estaba pasando. Contesté la siguiente, manteniendo mi voz profesional. Habla Isabela. Hola, ¿es esta la Isabela dueña del negocio de consultoría?, preguntó una mujer, su tono inseguro. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla? La llamo del Kansas City Journal. Recibimos un soplo de que recientemente rechazó a sus familiares que estaban en dificultades financieras. ¿Es eso cierto? Se me revolvió el estómago. Lo siento, ¿qué? Estamos haciendo un reportaje sobre empresarios exitosos y sus relaciones con familiares que tienen problemas. Su nombre surgió. ¿Le gustaría hacer algún comentario? Sentí que el calor me subía a la cara. Sin comentarios dije y colgué inmediatamente. En cuestión de minutos, mi teléfono se inundó de llamadas de reporteros, blogueros e incluso algunas estaciones de televisión locales. Apagué el teléfono y me senté en un silencio atónito. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo se había convertido mi asunto familiar privado en conocimiento público? La respuesta llegó una hora después, cuando mi asistente me reenvió un enlace a una publicación en redes sociales. Era de Paulina. La publicación mostraba una foto de mi puerta, la misma donde habíamos estado el día anterior. El pie de foto decía, a veces el éxito cambia a la gente. Mi hermana tiene más dinero y espacio del que podría necesitar, pero cuando nuestra familia pasó por momentos difíciles, nos rechazó sin pensarlo 2 veces. Supongo que la sangre no significa mucho cuando vives en una mansión. La publicación ya se había compartido cientos de veces, y los comentarios eran crueles. Gente que nunca había conocido me llamaba egoísta, desalmada y cruel. Algunos incluso sugerían que mi éxito debía de haber llegado a base de pisotear a otros. Unos pocos comentarios me defendían, pero se ahogaban en la indignación. Miré la pantalla, mis manos temblando de ira. Paulina había usado las redes sociales como un arma para pintarme como la villana, sabiendo perfectamente que la gente se pondría de su lado sin conocer la historia completa. Había convertido mi decisión privada en un espectáculo público. Y ahora estaba siendo juzgada por extraños que no sabían nada de lo que yo había pasado. Quería responder. Quería publicar mi propia versión de la historia, contarle al mundo sobre la llamada de hace 6 años, sobre la forma en que mi familia me había abandonado cuando más los necesitaba. Pero algo me detuvo. Involucrarme con la publicación de Paulina solo añadiría leña al fuego. Convertiría esto en una batalla de dimes y diretes que no tenía ningún interés en pelear. En cambio, volví a llamar a Patricia. Vi la publicación, dijo Patricia antes de que pudiera hablar. Isabela, lo siento mucho. Esto es más que inapropiado. Está tratando de destruir mi reputación, dije, con la voz tensa. Me está haciendo ver como un monstruo desalmado que abandonó a su familia. Entonces tienes que protegerte, dijo Patricia con firmeza. Esto ya no se trata solo de sentimientos personales. Esto podría afectar a tu negocio. Necesitas adelantarte a esto antes de que se salga de control. ¿Cómo?, pregunté, sintiéndome abrumada. Primero, documenta todo. Si tienes registros de esa llamada de hace 6 años, encuéntralos. Si tienes alguna prueba de cómo te trató tu familia, reúnelo. Segundo, contrata a un abogado. La publicación de Paulina podría considerarse difamación si está dañando tu reputación. Y tercero, considera emitir un comunicado, no para enfrentarte a ella, sino para aclarar las cosas en tus propios términos. Respiré hondo y asentí, aunque ella no podía verme. De acuerdo, lo haré. Y, Isabela, añadió Patricia, no dejes que esto te quiebre. Has llegado demasiado lejos para que te arrastren hacia abajo ahora. Después de colgar, pasé el resto del día siguiendo el consejo de Patricia. Rebusqué en archivos antiguos y encontré extractos bancarios del año de mi divorcio, que mostraban las deudas que Ricardo me había dejado. También encontré mensajes de texto de ese periodo. Mensajes en los que le había pedido ayuda a mi madre y solo había recibido respuestas frías y despectivas. Contacté a un abogado llamado Mauricio, irónicamente el mismo nombre que el esposo de Paulina, y le expliqué la situación. Revisó la publicación de Paulina y confirmó que podría considerarse difamatoria, especialmente porque implicaba que yo había hecho algo moralmente incorrecto sin proporcionar el contexto completo.
Tienes un caso sólido, dijo Mauricio. Pero quiero que pienses cuidadosamente si quieres seguir adelante con esto. La acción legal puede ser costosa y emocionalmente agotadora. A veces, la mejor jugada es ignorarlo y dejar que pase. No quiero ignorarlo, dije. Quiero que la gente sepa la verdad. Entonces redactemos un comunicado, sugirió Mauricio. Algo fáctico y profesional. Lo publicaremos en la página de tu negocio y lo enviaremos a cualquier medio que te contacte. Dejemos que los hechos hablen por sí mismos. Esa noche, Mauricio y yo trabajamos juntos para elaborar un comunicado. Era simple y directo. Hace 6 años, pasé por un divorcio difícil que me dejó en la ruina financiera. Cuando le pedí ayuda a mi familia, me dijeron que lo resolviera por mi cuenta. Hice exactamente eso. Trabajé en múltiples empleos, volví a estudiar y construí un negocio desde cero. Recientemente, mi familia se puso en contacto pidiendo apoyo financiero y vivienda. Me negué, no por malicia, sino porque creo que son capaces de superar sus desafíos, tal como yo superé los míos. Les deseo lo mejor, pero no seré avergonzada públicamente por establecer límites. El comunicado se publicó a la mañana siguiente, y la respuesta fue inmediata. Algunas personas continuaron criticándome, pero muchas otras comenzaron a ver mi lado. Llovieron comentarios de personas que habían estado en situaciones similares, personas que habían sido heridas por familiares y habían luchado con la culpa de decir no. Pero lo que más me sorprendió fue el silencio de Paulina. No respondió a mi comunicado. No publicó otra actualización. Era como si hubiera esperado que me desmoronara bajo la presión. Y cuando no lo hice, se quedó sin munición. Por unos días, pensé que ese era el final. La atención de los medios se desvaneció y la vida comenzó a volver a la normalidad. Mi negocio continuó prosperando y me concentré en el trabajo que amaba. Pero entonces recibí una llamada que lo cambió todo. La llamada provenía de un número que no reconocí, pero esta vez contesté. ¿Es usted Isabela?, preguntó una voz de hombre. Sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Tomás. Soy un abogado que representa a su madre y a su hermana. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Qué quiere? Mis clientas creen que tienen un reclamo legal sobre una parte de sus activos, dijo Tomás. Su tono profesional pero firme. Específicamente, argumentan que su madre proporcionó apoyo financiero durante su matrimonio con Ricardo. Y que ese apoyo constituye un préstamo que nunca fue devuelto. Casi me eché a reír. ¿Habla en serio? Mi madre no me dio ningún apoyo financiero durante mi matrimonio. Pagó mi boda, que fue su elección, y dejó muy claro en ese momento que era un regalo, no un préstamo. ¿Tiene documentación que pruebe que fue un regalo?, preguntó Tomás. Dudé. No lo creo. Fue hace 6 años, y no firmamos exactamente un contrato. Entonces puede ver por qué mis clientas sienten que tienen un caso, dijo Tomás. Están preparadas para presentar una demanda a menos que usted acepte resolver este asunto en privado. Un acuerdo, repetí, incrédula. ¿Qué están pidiendo? $200,000. Creen que esa cantidad refleja el apoyo financiero que proporcionaron, más los intereses. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. $200,000. Eso era más de lo que mi madre había gastado en mi boda, y ambas lo sabíamos. No se trataba de devolver un préstamo. Se trataba de castigarme por decir que no. Dígale a sus clientas que sigan adelante y presenten la demanda, dije, mi voz temblando de ira, porque no les voy a dar ni un solo centavo. Colgué antes de que Tomás pudiera responder. Mis manos temblaban y sentí lágrimas de frustración en mis ojos. ¿Cómo podían hacer esto? ¿Cómo podían retorcer algo que había sucedido hace 6 años en un arma legal? Llamé a Mauricio de inmediato y le conté lo que había pasado. Escuchó atentamente y luego dijo, Isabela, esto es una extorsión. Esperan que les pagues solo para que esto desaparezca. Pero si te mantienes firme, no creo que tengan un caso sólido. ¿Y si presentan la demanda?, pregunté. Entonces lucharemos, dijo Mauricio. Argumentaremos que los gastos de la boda fueron un regalo, no un préstamo. También mencionaremos el hecho de que tu madre te dijo explícitamente que no te ayudaría durante tu divorcio.
Eso contradice la idea de que actuaba como tu prestamista. No puedo creer que llegarían tan lejos, dije en voz baja. Lamentablemente, la desesperación hace que la gente haga cosas terribles, respondió Mauricio. Pero no estás sola en esto. Lo manejaremos juntos. Durante los días siguientes, traté de concentrarme en el trabajo, pero la amenaza de una demanda pendía sobre mí como una nube oscura. No podía dejar de pensar en cómo mi familia había tergiversado nuestra historia para adaptarla a su narrativa. La boda había sido idea suya. Habían insistido en el lugar caro, las flores extravagantes, la barra libre, y ahora afirmaban que era un préstamo que les debía. Una semana después, la demanda se presentó oficialmente. Cuando Mauricio me reenvió los documentos, los leí con una mezcla de incredulidad e ira. La demanda afirmaba que mi madre me había proporcionado un apoyo financiero significativo a lo largo de mi vida adulta y que yo no había cumplido con mis obligaciones al negarme a ayudar cuando lo necesitaban. Todo eran mentiras. Mi madre nunca me había apoyado financieramente más allá de la boda. Había dejado claro que yo estaba por mi cuenta, y yo lo había aceptado. Ahora estaba reescribiendo la historia para hacerse la víctima. Pero lo que lo empeoraba era el momento. Mi negocio estaba en un punto crítico. Estábamos negociando un contrato importante con un minorista nacional y lo último que necesitaba era publicidad negativa. Si se corría la voz de que mi propia familia me estaba demandando, podría dañar mi reputación y costarme el acuerdo. Me reuní con Mauricio para discutir nuestra estrategia. Necesitamos ser agresivos, dijo. Presentaremos una moción de desestimación, argumentando que sus reclamos no tienen mérito legal. También tomaremos declaración a tu madre y a tu hermana para que su versión de los hechos quede registrada. Si están mintiendo, quedará claro muy rápidamente. ¿Y si no están mintiendo?, pregunté. ¿Y si realmente creen su propia versión de los hechos? Mauricio me dio una mirada comprensiva. Entonces les demostraremos que están equivocadas con los hechos. Confía en mí, Isabela, tú tienes el caso más fuerte. Pero a medida que la demanda se prolongaba, comencé a dudar de mí misma. El abogado de mi familia era implacable, investigando cada aspecto de mis finanzas y mi vida personal. Solicitaron registros de mi negocio, mis cuentas bancarias, incluso de mi antiguo casero del apartamento que había alquilado después de mi divorcio. La peor parte fue la declaración. Tuve que sentarme en una sala de conferencias mientras Tomás me interrogaba durante horas, haciendo preguntas diseñadas para hacerme parecer egoísta y desagradecida. Preguntó sobre mis ingresos, mis propiedades, mi estilo de vida. Preguntó por qué no me había puesto en contacto con mi familia después de que mi negocio tuviera éxito. Incluso preguntó si me sentía culpable por tener más que ellos. Respondí a cada pregunta con la mayor honestidad posible, pero al final del día, me sentía agotada y desmoralizada. Esto no era solo una batalla legal. Era emocional. Mi familia intentaba derribarme, y estaban dispuestos a mentir y manipular para lograrlo. Esa noche, me senté sola en mi sala de estar, mirando la chimenea. Pensé en todo lo que había pasado, el divorcio, la deuda, los años de lucha para reconstruir mi vida. Había sobrevivido a todo eso y había salido más fuerte. Pero esto se sentía diferente. Esto se sentía como una traición que cortaba más profundo que cualquier cosa que Ricardo o mi familia hubieran hecho antes. Y justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, recibí una llamada que lo cambió todo. Era de una mujer llamada Clara, alguien con quien no había hablado en más de una década. Clara había sido amiga de mi madre y había sido testigo de primera mano de cómo me trataba mi familia mientras crecía. Isabela, dijo Clara, con voz vacilante. Me enteré de la demanda. Quería que supieras algo. No creo que tu madre esté siendo honesta sobre los gastos de la boda. ¿A qué te refieres?, pregunté, con el corazón acelerado. Yo estuve allí cuando tu madre y tu padre la estaban planeando, dijo Clara. Ellos no pagaron todo. Los padres de Ricardo contribuyeron con la mitad del costo. Tu madre está mintiendo sobre cuánto gastó realmente. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Si lo que Clara decía era cierto, entonces todo el caso de mi madre se basaba en una mentira. ¿Puedes testificar sobre eso?, pregunté. Sí, dijo Clara. Haré lo que necesites. Con el testimonio de Clara, todo el panorama de la demanda cambió.
Mauricio actuó rápidamente, presentando una moción para obligar a mi madre a presentar registros financieros de la época de mi boda. Si no podía probar que había pagado la cantidad total que reclamaba, su caso se derrumbaría. Pero el abogado de mi madre se defendió con fuerza. Argumentaron que el testimonio de Clara no era fiable porque no había estado directamente involucrada en las transacciones financieras. También intentaron pintarme como vengativa, alegando que estaba acosando a mi familia al alargar la demanda. El juez no se convenció. Durante una audiencia, ordenó a mi madre que proporcionara extractos bancarios y recibos que mostraran exactamente cuánto había gastado en la boda. Si no podía presentar los documentos, desestimaría el caso. Esa debería haber sido mi victoria. Pero entonces sucedió algo inesperado. 2 días después de la audiencia, recibí una llamada frenética de Paulina. Su voz era de pánico, casi histérica. Isabela, por favor. Necesitamos hablar. No tengo nada que decirte, respondí fríamente. Solo escúchame un minuto, suplicó Paulina. Mamá está perdiendo la cabeza. No encuentra los recibos. Ha estado revolviendo la casa buscándolos, pero no están. Creo que los tiró hace años. Ese no es mi problema, dije. Isabela, por favor, dijo Paulina, con la voz quebrada. Si perdemos este caso, vamos a quedar destruidos. Solo los honorarios del abogado nos van a llevar a la bancarrota. Mamá y papá ya han gastado sus ahorros en esto. Si perdemos, no tendremos nada. Sentí un destello de algo. Lástima, tal vez, o satisfacción, pero lo reprimí. Deberían haber pensado en eso antes de presentar una demanda frívola. Sé que hemos sido horribles contigo, dijo Paulina, sollozando ahora. Sé que no merecemos tu perdón, pero por favor, retira el caso. Nosotros retiraremos el nuestro también. Te dejaremos en paz para siempre. Simplemente no nos hagas pasar por esto. ¿Por qué debería hacerlo?, pregunté. Ustedes me atacaron, Paulina. Intentaron arruinar mi reputación y quitarme mi dinero. ¿Por qué debería mostrarles misericordia cuando ustedes no me mostraron ninguna? Porque somos familia, susurró Paulina. Me reí amargamente. La familia no se demanda mutuamente. La familia no miente sobre el apoyo financiero. La familia no se arrastra por el barro por dinero. Dejaron de ser mi familia hace mucho tiempo. Colgué y esta vez bloqueé el número de Paulina. No quería saber más de ella. No quería saber de ninguno de ellos. Una semana después, llegó la fecha del juicio. Mauricio y yo nos sentamos a un lado de la sala, y mi madre, mi padre y Paulina se sentaron al otro con su abogado. Mi madre parecía pálida y demacrada, sus manos temblando mientras agarraba una carpeta de documentos incompletos. El juez revisó las pruebas, o la falta de ellas, y luego se dirigió a mi madre. ¿Tiene pruebas de los gastos que reclama? Mi madre dudó. Señoría, sé que pagué la boda. Recuerdo haber escrito los cheques, pero no encuentro los recibos. Eso no es suficiente, dijo el juez. Sin documentación, no tengo forma de verificar sus afirmaciones. Además, el testimonio de la señorita Clara indica que los gastos se dividieron entre ambas familias. Basándome en las pruebas presentadas, desestimo este caso. La demandante será responsable de todos los costos judiciales y los honorarios de los abogados. El rostro de mi madre se desmoronó. Mi padre se cubrió la cara con las manos. Paulina simplemente me miró. Sus ojos estaban llenos de odio. Pero yo no sentí nada. Ni satisfacción, ni alivio, ni alegría, solo vacío. Cuando salimos del juzgado, Mauricio se volvió hacia mí y sonrió. Ganaste, Isabela. Se acabó. No se siente como una victoria, dije en voz baja. Eso es porque eres una buena persona, respondió Mauricio. Pero no dejes que la culpa te haga pensar que tomaste la decisión equivocada. Te defendiste y ganaste. Asentí, pero no podía quitarme la sensación de que algo aún no había terminado. Mi familia había intentado destruirme y yo había contraatacado. Pero, ¿a qué costo? Esa noche, me senté sola en mi casa y pensé en los últimos 6 años. Había construido una vida de la que estaba orgullosa, pero también había perdido algo en el camino.
Mi familia, mi sentido de pertenencia, la esperanza de que las cosas pudieran repararse alguna vez. Y entonces, justo cuando comenzaba a aceptar que realmente había terminado, recibí un último mensaje. Era un correo electrónico de mi padre. El asunto decía: lo siento. Dudé antes de abrirlo. Parte de mí quería borrarlo sin leerlo, pero la curiosidad me pudo. El correo era corto. Isabela, sé que no tengo derecho a pedir tu perdón. Me quedé al margen y dejé que tu madre y tu hermana te trataran terriblemente, tanto hace 6 años como ahora. Fui un cobarde y estoy avergonzado de ello. No espero que me perdones, y no espero que vuelvas a hablarme nunca más, pero quería que supieras que estoy orgulloso de lo que has logrado. Merecías algo mejor de nosotros, y lamento que te hayamos fallado. Tu padre. Leí el correo 3 veces, cada vez sintiendo una emoción diferente. Ira, tristeza, confusión. Mi padre nunca me había defendido. Había visto cómo mi madre y mi hermana me destrozaban, y no había dicho nada. Y ahora, después de todo, quería disculparse. Pensé en responder. Pensé en decirle exactamente cuánto me había dolido su silencio, cómo su negativa a defenderme había moldeado a la persona en la que me convertí. Pero al final, no lo hice. Cerré el correo y lo moví a una carpeta que probablemente nunca volvería a abrir. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar, y algunas disculpas llegan demasiado tarde para importar. Pero mientras estaba sentada allí en la quietud de mi hogar, me di cuenta de algo importante. No necesitaba la disculpa de mi padre. No necesitaba el arrepentimiento de mi madre ni las lágrimas de Paulina. Ya había ganado la única batalla que importaba, la batalla por mi propia paz mental. Habían intentado quebrarme y habían fracasado. Había construido una vida sin ellos, y continuaría viviéndola en mis propios términos. Por primera vez en semanas, sentí que el peso se levantaba de mis hombros. La demanda había terminado. Mi familia se había ido. Y finalmente era verdaderamente libre. 3 meses después de que se desestimara la demanda, recibí una visita inesperada en mi oficina. Mi asistente me llamó durante una reunión con un nuevo cliente. Isabela, hay alguien aquí para verte. Dice que es urgente. Se llama Clara. Me disculpé y fui al vestíbulo donde Clara esperaba. Parecía preocupada, sus manos entrelazadas con fuerza en su regazo. Clara, ¿qué pasa?, pregunté, llevándola a mi oficina privada. Se sentó y respiró hondo. Necesito decirte algo. Después del juicio, tu madre vino a verme. Estaba furiosa de que testificara en su contra. Me dijo que había arruinado su vida y que nunca me perdonaría. Lamento que te haya involucrado en esto, dije. No es por eso que estoy aquí, continuó Clara. Hace unas semanas, me encontré con Paulina en el supermercado. Se veía terrible, agotada, estresada. Empezó a hablar conmigo, y creo que estaba desesperada porque alguien la escuchara. Me dijo algo que creo que necesitas saber. Me incliné hacia adelante. ¿Qué dijo? Me dijo que tu madre nunca planeó usar el dinero de la demanda para sus deudas, dijo Clara. Paulina dijo que toda la demanda era para castigarte. Tu madre se sintió humillada cuando publicaste ese comunicado en línea y quería hacerte sufrir. La demanda fue venganza, pura y simple. Sentí que la ira crecía en mi pecho, pero no me sorprendió. En el fondo, lo había sospechado. Paulina dijo algo más. Sí, dijo Clara. Me dijo que Mauricio, su esposo, en realidad no perdió su negocio por las condiciones del mercado. Lo perdió porque estaba malversando dinero de sus clientes. Está bajo investigación. Y Paulina está aterrorizada de que vayan a perderlo todo. Dijo que se arrepiente de haber seguido el plan de tu madre porque ahora están en una posición aún peor que antes. Me recosté en mi silla, procesando esta información. El colapso financiero de mi familia no fue solo mala suerte. Fue el resultado de sus propias malas decisiones y comportamiento ilegal. Y en lugar de asumir la responsabilidad, habían intentado arrastrarme con ellos. Gracias por decírmelo, le dije a Clara. Se levantó para irse, luego dudó. Isabela, sé que no es de mi incumbencia, pero creo que deberías saber que tu madre sigue hablando de ti.
Le dice a cualquiera que quiera escuchar que eres una hija egoísta que abandonó a su familia. Está tratando de poner a la gente en tu contra. Que lo haga, dije con calma. La gente que importa sabe la verdad. Después de que Clara se fue, me senté sola en mi oficina y pensé en lo que me había dicho. Mi madre todavía intentaba destruir mi reputación. Incluso después de perder la demanda, no podía aceptar que yo hubiera seguido adelante sin ella. Pero me di cuenta de algo importante en ese momento. La opinión de mi madre sobre mí ya no importaba. Durante años, había llevado el peso de su desaprobación. Siempre preguntándome si era lo suficientemente buena, siempre tratando de demostrar mi valía. Pero ahora, estaba libre de esa carga. No necesitaba su aprobación. No necesitaba su amor. Había construido una vida de la que estaba orgullosa, y nada de lo que dijera podría quitármelo. Esa tarde, recibí otra llamada inesperada. Esta vez era de una periodista llamada Jessica, que había estado siguiendo mi historia desde la publicación en las redes sociales. Isabela, estoy escribiendo un artículo sobre el distanciamiento familiar y la independencia financiera. Me encantaría entrevistarte sobre tu experiencia. Creo que tu historia podría ayudar a mucha gente que está lidiando con situaciones similares. Dudé. Parte de mí quería permanecer en silencio, dejar que todo se desvaneciera, pero otra parte de mí se dio cuenta de que compartir mi historia podría hacer algo bueno. Lo haré, dije. Pero quiero asegurarme de que el enfoque esté en la resiliencia y en seguir adelante, no en destrozar a mi familia. Absolutamente, acordó Jessica. La entrevista tuvo lugar una semana después en mi oficina. Jessica hizo preguntas reflexivas sobre mi divorcio, el rechazo de mi familia y cómo había reconstruido mi vida desde cero. Preguntó sobre la demanda y cómo me había afectado emocionalmente. La parte más difícil no fue la batalla legal, le dije. Fue darme cuenta de que las personas que se suponía que debían amarme incondicionalmente estaban dispuestas a destruirme por dinero. Esa fue la verdadera traición. ¿Cómo encontraste la fuerza para seguir adelante?, preguntó Jessica. Dejé de esperar permiso para ser feliz, dije. Dejé de esperar que mi familia validara mis decisiones o mi éxito. Me di cuenta de que la única persona que podía darme paz era yo misma. El artículo se publicó 2 semanas después y la respuesta fue abrumadora. Recibí mensajes de cientos de personas que habían pasado por situaciones similares, personas que habían sido rechazadas por sus familias, personas que habían sido demandadas por parientes, personas a las que les habían dicho que no eran lo suficientemente buenas. Muchos de ellos me agradecieron por hablar. Dijeron que mi historia les daba la esperanza de que podían sobrevivir a su propio trauma familiar y construir algo mejor. Pero el mensaje que más me afectó vino de una mujer llamada Jimena. Escribió: gracias por mostrarme que está bien alejarse. He estado apoyando a mi familia financieramente durante años, y me tratan terriblemente. Tu historia me dio el coraje para decir no. Finalmente me estoy poniendo a mí misma en primer lugar. Al leer ese mensaje, me di cuenta de que mi dolor tenía un propósito. Al compartir mi historia, había ayudado a otra persona a encontrar su fuerza. 6 meses después de la publicación del artículo, me invitaron a hablar en una conferencia para mujeres emprendedoras. El evento se llevó a cabo en el centro de Kansas City, y el salón de baile estaba lleno de mujeres ambiciosas y decididas que habían superado sus propios obstáculos para construir negocios exitosos. Mientras estaba detrás del escenario esperando mi turno para hablar, me sentí nerviosa pero emocionada. Este era un nuevo capítulo para mí, uno en el que no solo estaba sobreviviendo, sino prosperando. No solo estaba reconstruyendo mi vida. Estaba inspirando a otras a reconstruir las suyas. Cuando subí al escenario, el público aplaudió. Miré el mar de rostros y vi a tantas mujeres que me recordaban a mí misma. Mujeres a las que les habían dicho que no podían tener éxito. Mujeres que habían sido subestimadas. Mujeres que habían demostrado que todos estaban equivocados. Comencé mi discurso contándoles sobre la llamada de hace 6 años. Aquella en la que mi madre se había reído de mi desesperación. Les conté sobre tener 2 trabajos, volver a estudiar y comenzar mi negocio con nada más que determinación y un portátil prestado. Las personas que dudaron de mí pensaron que fracasaría, dije. Pensaron que era débil, incapaz y destinada a la mediocridad. Pero les demostré que estaban equivocados.
No porque quisiera venganza, sino porque quería demostrarme algo a mí misma, que valía más que su juicio. El público estaba en silencio, pendiente de cada palabra. Cuando mi familia regresó pidiendo ayuda, tuve una elección, continué. Podría haber sido la persona más madura y haberlos dejado mudarse. Podría haberles escrito un cheque y haber comprado su silencio, pero no lo hice. Porque a veces, lo más poderoso que puedes hacer es decir no. A veces, proteger tu paz es más importante que mantener la paz. El aplauso fue atronador. Después de mi discurso, docenas de mujeres se me acercaron, compartiendo sus propias historias de rechazo familiar y resiliencia. Algunas de ellas lloraron mientras me agradecían por darles permiso para priorizarse a sí mismas. Una mujer, dueña de un negocio llamada Patricia, no la Patricia que había sido mi mentora, sino otra Patricia, me dijo que sus padres la habían repudiado cuando se negó a darles dinero para una empresa fallida. Me sentí tan culpable, dijo. Pero escuchar tu historia me hizo darme cuenta de que no hice nada malo. Ellos sí. Mientras conducía a casa esa noche, sentí una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. Mi dolor se había transformado en propósito. Mi historia estaba ayudando a otros a encontrar su propia fuerza. Pero el universo aún no había terminado conmigo. Una semana después, recibí una carta por correo. La dirección del remitente era la de mi madre. Casi la tiré sin abrirla, pero la curiosidad pudo más. Dentro había una sola página escrita a mano con la letra temblorosa de mi madre. Isabela, te escribo para informarte que a tu padre le han diagnosticado cáncer en etapa 4. Los médicos dicen que le quedan 6 meses de vida, quizás menos. Quiere verte antes de morir. Sé que no tienes motivos para venir, pero te lo pido de todos modos. Se arrepiente de cómo terminaron las cosas entre ustedes y quiere una oportunidad para hacer las paces. Tu madre. Leí la carta 3 veces, sintiendo una complicada mezcla de emociones. Parte de mí sentía simpatía por mi padre. Siempre había sido el más callado, el que se quedaba en segundo plano mientras mi madre tomaba todas las decisiones. Pero otra parte de mí no sentía más que ira. Se había quedado al margen y había dejado que mi madre y mi hermana me trataran horriblemente. Nunca me había defendido. Y ahora, en su lecho de muerte, quería el perdón. Llamé a Mauricio, mi abogado, y le pedí consejo. Esto no es una cuestión legal, dijo. Es personal. Solo tú puedes decidir si quieres verlo. No sé si quiero, admití. Entonces no vayas, dijo Mauricio. No le debes nada, Isabela. Ni siquiera un adiós. Pero Patricia, mi mentora, tenía una perspectiva diferente. Cuando le conté sobre la carta, dijo, Isabela, no te voy a decir qué hacer. Pero diré esto, el arrepentimiento es una carga pesada de llevar. Si crees que te arrepentirás de no despedirte, entonces ve. Pero si crees que verlo solo reabrirá viejas heridas, entonces mantente alejada. De cualquier manera, toma la decisión que proteja tu paz. Lo pensé durante días. Imaginé entrar en la casa de mis padres, ver a mi padre en una cama de hospital, oír a mi madre rondando cerca con su mirada crítica. Imaginé lo que le diría, lo que él me diría a mí. Y entonces me di cuenta de algo importante. No necesitaba un cierre por parte de mi padre. Ya había encontrado el cierre por mi cuenta. Escribí una breve respuesta y la envié por correo. Te deseo paz en tus últimos días, pero no iré a visitarte. Tuviste años para arreglar las cosas, y elegiste no hacerlo. He seguido adelante, y espero que encuentres una manera de hacer las paces con tus decisiones. Isabel. Fue honesta, directa y final. Y cuando la dejé en el buzón, no sentí culpa, solo alivio. 2 meses después, recibí una llamada de Paulina. Casi no contesté, pero algo me dijo que debía hacerlo. Isabela, papá murió anoche, dijo, con la voz hueca. Siento tu pérdida, respondí, mi tono neutral. Habrá un funeral el sábado. Quería hacértelo saber por si quieres venir. No estaré allí, dije. Hubo una larga pausa. Luego Paulina dijo en voz baja, entiendo. Solo pensé que deberías saberlo. Gracias por decírmelo, dije y colgué. No lloré. No me sentí triste. No sentí nada. Y eso me sorprendió.
Había pasado tantos años enfadada con mi padre por su silencio, por su incapacidad para protegerme. Pero ahora que se había ido, solo sentía vacío. Unos días después del funeral, Clara me llamó de nuevo. Fui al servicio, dijo. Pensé que querrías saber qué pasó. Te escucho, dije. Fue pequeño, solo tu madre, Paulina y algunos parientes lejanos. Tu madre dio un panegírico y habló de lo buen hombre que era tu padre. No te mencionó ni una vez, Isabela. Fue como si no existieras. No me sorprendió. ¿Cómo se veía Paulina? Perdida, dijo Clara. Lloró todo el tiempo. Y después del servicio, la oí a ella y a tu madre discutiendo. Paulina decía algo sobre no poder pagar los gastos del funeral. Tu madre le gritó y le dijo que era culpa de Paulina por casarse con un criminal. Mauricio, pregunté. Sí. Aparentemente, fue acusado formalmente de malversación la semana pasada. Paulina se enfrenta a la posibilidad de perderlo todo. Su casa, sus ahorros, incluso su reputación. La gente del pueblo la llama la esposa de un estafador. Debería haber sentido satisfacción al oír esto, pero en cambio solo me sentí cansada. La caída de mi familia era completa. Pero no me trajo ninguna alegría. Se habían destruido a sí mismos por su propia codicia y malas decisiones, y yo no tuve nada que ver. Gracias por hacérmelo saber, Clara, dije. Hay una cosa más, añadió Clara. Tu madre preguntó por ti en el funeral. Me preguntó si sabía cómo estabas. Le dije que estabas prosperando. No dijo nada, pero vi su cara. Parecía derrotada. Después de colgar, me senté en mi sala de estar y reflexioné sobre todo lo que había sucedido en el último año. Mi familia había intentado destruirme y había fracasado. Pero en su fracaso, se habían destruido a sí mismos. Paulina estaba casada con un criminal y se enfrentaba a la ruina financiera. Mi madre había perdido a su esposo y estaba sola en una casa que apenas podía permitirse. Mi padre se había ido, sin haber hecho nunca las paces con el daño que había permitido que sucediera. Y yo estaba prosperando. Mi negocio era más exitoso que nunca. Me habían invitado a hablar en conferencias por todo el país. Había ayudado a innumerables mujeres a encontrar el coraje para establecer límites y priorizar su propio bienestar. Pensé en la mujer que había sido hace 6 años. La que había suplicado ayuda y le habían dicho que lo resolviera por su cuenta. Esa mujer se habría aterrorizado del viaje que tenía por delante. Pero no habría creído lo fuerte que se volvería. En los meses siguientes, me enteré a través de Clara de que mi madre había vendido su casa y se había mudado a un pequeño apartamento. El esposo de Paulina fue sentenciado a 5 años de prisión por malversación, y ella se vio obligada a tomar un trabajo como cajera para llegar a fin de mes. Las mismas personas que una vez habían admirado su riqueza y estatus ahora chismorreaban sobre su caída. Mi madre, amargada y aislada, pasaba sus días sola, distanciada de la hija que había alejado y agobiada por las consecuencias de su propia crueldad. Lo habían apostado todo a derribarme. Y al final, lo habían perdido todo, su reputación, su estabilidad y cualquier posibilidad de reconciliación. El karma que crearon había cerrado el círculo, y no quedaba nadie a quien culpar más que a ellos mismos. En cuanto a mí, una tarde me paré en el balcón de mi casa, viendo el sol ponerse sobre los árboles, y sentí algo que no había sentido en años. Paz genuina. Había construido una vida en mis propios términos, rodeada de personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía darles. Mi familia había intentado quebrarme, avergonzarme, forzarme a volver al papel de la hija olvidada que les debía todo. Pero me había negado. Había dicho no cuando más importaba, y al hacerlo, me había salvado a mí misma. El viaje había sido doloroso, las batallas agotadoras. Pero de pie aquí ahora, libre y completa, sabía una cosa con certeza. La venganza no se trataba de hacerlos sufrir. Se trataba de negarse a dejar que ganaran. Y yo había ganado, en todas las formas que importaban.